Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, caminantes. Claro que hay camino. El día de hoy vamos a terminar de ver este capítulo 2 de sobre las meditaciones sobre la fe, sobre este capítulo de la adhesión a Cristo. Pero entonces será un paréntesis el que vamos a hacer para poder hablar sobre el Apocalipsis. Y juntos estudiaremos este maravilloso tema. Bienvenidos. Mi nombre es Miguel Quiñones, soy un laico común y silvestre, un cristiano católico de a pie que quiere tratar de llevar una respuesta de esa experiencia de amor de Dios a través de la virtud de la fe y que también quiere que cada uno de ustedes con estos cortos videos puedan también acceder a esa virtud o al menos tener el anhelo de poderla pedir, de desearla. Por eso estamos haciendo los lunes y los jueves, estamos viviendo nosotros una experiencia de amor a través de la virtud. Y te invito a que te suscribas. Suscríbete, activa la campanita y para ello comparte también el video, dale like. Todo esto nos ayuda a acrecentar y a expandir nuestra fe entre nosotros los cristianos para responder a esa pregunta, ¿habrá fe cuando el Señor vuelva? Pues precisamente hemos visto durante estos programas de ese capítulo 2 cómo nosotros a través de esa virtud nos adherimos a Cristo. Hemos visto también cómo nuestra propia voluntad, precisamente como el día de hoy, demoliendo a la iglesia, vamos a ver cómo nuestra búsqueda de amor propio, nuestra búsqueda de nuestra propia voluntad, hace que nosotros vayamos perdiendo esa virtud o la vayamos cambiando por cualquier otra cosa que nosotros veamos que supuestamente, entre comillas, nos es necesaria. Y es el principal impedimento para nosotros adherirnos a Cristo. Esa búsqueda de amor propio. Es lo que impide que nosotros nos acerquemos, nos unamos, nos adhiramos a Cristo nuestro Señor. Entendiendo todo lo que es iglesia, es decir, tú y yo que somos bautizados, nos incorporamos a la iglesia, somos iglesia. No son los templos, no son las capillas, no son las parroquias, no son los lugares físicos. La iglesia eres tú y soy yo que somos bautizados y hacemos parte de este cuerpo místico de Cristo. Y cuando nosotros empezamos a desviarnos de la fe, cuando nosotros empezamos a vivir otros momentos, otros instantes, es que la propia voluntad nos va a llevar hacia el pecado. Y cuando nosotros llegamos al pecado, tristemente ya no somos iglesia. La iglesia es precisamente del cuerpo místico, son los que conviven en la gracia de Dios. Es eso lo que nosotros tenemos que llegar a ver en nuestra vida. Es decir, para yo pertenecer verdaderamente a la iglesia, necesito en esa lucha constante de todos los días no caer en pecado, un pecado mortal. Y de esa manera soy partícipe de todas las gracias a través de precisamente de la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, fundamental que nosotros busquemos estar en esa unidad. Pero cuando nos buscamos a nosotros mismos, no buscamos una unidad. Buscamos es a uno, a mí mismo. No la unidad, no que todos estén bien. Porque incluso las obras buenas que yo pueda hacer en gracia de Dios, esas obras, esos méritos que se ganan en esas obras, no simplemente caen sobre mí, sino caen sobre la iglesia que está en comunión. Eso es lo hermoso, eso es lo bonito para que nosotros podamos ver lo importante que es permanecer en la iglesia. Pero no podemos ser partícipes de esa demolición de la iglesia, es decir, yo puedo demolerla, yo puedo ser esa piedra en la cual, por culpa de mi egoísmo, por mi amor propio, por la búsqueda de mis placeres, de mi felicidad,
aparte de la que Dios me está ofreciendo, de la que Dios es, termino yo desboronando parte de la iglesia, porque el detalle es que tú y yo somos testimonio para otros. Siendo en un camino de conversión, siendo en un camino de vida espiritual, tú y yo nos constituimos esos puntos de referencia, queramos o no queramos, pero la verdad es que a ti te van a ver como ese cristiano que hace oración, que vive los sacramentos, que vive la virtud de la fe. Es fundamental mantener esa misma unidad con Dios. Diferente que cuando de pronto uno, por buscar placeres en otras cosas, en el mundo, en la nueva era, en muchos temas que se nos presentan, porque el enemigo precisamente lo que quiere en ti y en mí es que desviemos la fe. Ya quizás no es tanto el que perdamos la fe en Dios, sino en poner la fe en otras cosas que nos apartan de Dios, que no nos dejan ver la voluntad de Dios. Y más bien, a través de esas otras cosas nos acercamos a esa, vea, yo puedo, yo soy capaz, yo sí puedo, pienso y luego existo. Cosas sobre esto, de decir un super yo, es decir, ¿dónde queda Dios? ¿Dónde queda su redención? ¿Dónde queda su misericordia? ¿Dónde queda su amor si yo lo puedo todo? Ese es el problema. Nos desviamos de la fe y terminamos creyendo que nosotros somos Dios. No puede ser así. No podemos nosotros ser demoledores de la iglesia. Debemos de pedir la virtud de la fe para que precisamente a través de ella, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestros obstáculos, a pesar de nuestras dificultades, de nuestras falencias, siempre pidamos a Dios esa fe de pedir, de decirle, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Porque de esa manera, en vez de demoler la iglesia, lo que hacemos es construirla y ser esa piedra para que otros sigan edificando esta iglesia que es hermosa, que es maravillosa, que tiene todas las gracias, que tiene todos los tesoros necesarios para tu salvación y para mi salvación. Y ahí lo bonito y lo importante de todo esto, de que nos adheramos a Cristo, de que incluso esa misma fe nos lleve a ser mártires de fe. Quizás nosotros no nos vayan a matar así como los primeros cristianos, que los cogían, los degollaban, los crucificaban, los tiraban a los leones en el Coliseo para que fueran simplemente un espectáculo para los romanos, para los paganos. Pero hoy en día el martirio es un martirio de gota a gota. Es decir, que cada día tú y yo demostremos la fe, que tú y yo demostremos que en verdad creemos en su palabra, que en verdad creemos en su amor, en su misericordia, y que de esa manera nosotros buscamos la gracia de Dios, y que de esa manera de buscar la gracia de Dios es obrando para el bien de toda la iglesia, para glorificar a Dios, para honrarle a Él, honrar a nuestra Madre Santísima y la salvación de todas las almas. No puede haber en nosotros un rastro de confusión. No podemos estar confundidos. No podemos nosotros perder de vista nuestros grandes pilares. La Eucaristía, la devoción a la Virgen María. ¿Cómo no? La obediencia a nuestro Santo Padre. No podemos perder de vista estas bases porque son precisamente lo que nos fundamenta a nosotros, lo que hace que nuestra fe sea viva, que sea real, que sea eficaz. Porque el Señor a través de estos medios nos la fortalece, nos la acrecienta. ¿Cómo no mirar a la Virgen María? ¿Cómo no ver su fe? ¿Cómo no ver cómo se adherió a su Hijo? ¿Cómo no ver cómo se unió a su Hijo? En todo momento, en su sufrimiento, en sus gozos, en todo se unió la Virgen María. Ese es el ejemplo que tú y yo debemos de seguir con nuestra fe. Adherirnos a Cristo en todo, en el sufrimiento, en la alegría, en el gozo, en el triunfo, en la derrota, en todo momento, porque todo es gracia. Recuérdalo, todo es gracia y todo es beneficio para que tú y yo alcancemos la santidad. Y la fe precisamente nos hace, a ti y a mí, nos hace siempre estar dispuestos a entregar nuestra vida, a entregar hasta nuestra última sangre incluso. Pero como les digo, no seremos martirizados como los primeros cristianos. Hoy la lucha es por mantener esta fe. Recuerden, el Señor está preguntando, ¿habrá fe cuando yo vuelva?
Porque esa es la lucha de nosotros como cristianos. Lo que va a sobrevivir es lo que podamos nosotros vivir y transmitir. Pero si nuestra fe se limita, se corta de alguna manera, es decir, algo que nosotros deberíamos de creer, por ser dogma de fe, por ser la doctrina, por ser nuestra fe, si lo mochamos, si lo cortamos, eso a las siguientes generaciones no va a llegar. Un ejemplo, si dejamos de hablar del infierno, que existe, que es verdadero, que hay fuego, que hay pena, que hay sufrimiento para el alma que se condena, si lo dejamos de hablar, si dejamos de creer en él, si lo dejamos de promulgar hacia los demás, si dejamos de construir esta iglesia, lo que hacemos es demolerla, porque muchos en nuestras generaciones siguientes no van a creer, ni se va a hablar de ese tema. Y ese tema va a quedar en el olvido, por así decirlo, porque es una de las razones que el enemigo quiere en nosotros, que nos olvidemos de estas realidades. Y al olvidarlo, nuestras generaciones van a correr el peligro de caer allí por falta de ese conocimiento. No puede ser que seamos nosotros obstáculo, o seamos nosotros los que, demoliendo la iglesia por nuestra falta de fe, el Señor nos tome cuentas. Incluso la acción de Dios es hermosa en esas cuestiones de frustrar nuestros sueños, nuestros planes. Mire, si Dios no nos amara, precisamente dejaría de ser lo que nosotros fuéramos. Hagan lo que sea. Pero en ese hacer lo que sea, entonces nuestra alma, ¿para dónde va? Nuestras propias decisiones, sin conocer de Dios, ¿para dónde vamos? Ese es el problema. Por eso el Señor, en su amor infinito, frustra nuestros planes. Pero no porque nos quiera hacer daño, no porque nos quiera hacer mal, sino porque Él sabe que en eso que de pronto hemos planeado, no nos conviene para nuestra salvación. A la luz de la verdad, a la luz de esa sabiduría, a la luz del Espíritu Santo, debemos de entender ese amor de Dios y de aceptar su amor, incluso a través de las adversidades, de las tribulaciones. No podemos ser personas que rechacemos la cruz, porque al rechazar la cruz rechazamos a Cristo, quien la llevó, quien murió en ella. No podemos nosotros darle la espalda al crucificado, aquel que dio su vida por nosotros. Necesitamos, a través de la virtud de la fe, tener esa visión de Cristo, tener los ojos de Cristo. Nuestros ojos humanos, nuestra visión humana es limitada y llega hasta cierto punto. En algún momento en una película que pasaba San Felipe Neri, le decía a uno de sus discípulos, le decía, ¿qué quiere ser? ¿Qué quiere ser sacerdote? Y luego, que quería ser obispo, luego cardenal, luego papa. Y él decía, podría ser, y luego. Y el discípulo se quedó en silencio, porque nuestros ojos humanos quedaban limitados hacia cierto punto. Pero en cambio, cuando tenemos esa visión de Cristo, nuestro límite es sobrenatural. Nuestro límite es el cielo. Es querer que todas nuestras acciones sean agradables a Dios y alcanzar la salvación eterna, estar junto con Dios eternamente. Yo creo firmemente que son muy pocos los que se condenan, porque el que se condena es el que quiere. Pero tú y yo que conocemos de Dios, ¿cómo no nos va a ayudar el Señor? Pero necesita de tu disposición y de mi disposición para que actúe grandes maravillas. Así como las ha hecho, en nuestra vida las ha hecho. No la hemos visto porque tenemos visión humana, pero si nos fijamos muy bien, con esta virtud de la fe, podemos contemplar que en nuestra vida Dios ha actuado en beneficio de mi salvación, en beneficio de nuestra vida, en beneficio de nuestra salvación. Por eso debemos de tener esa visión sobrenatural, de poner nuestros ojos en el cielo, de que la virtud de la fe nos permita creer en sus promesas, creer en su palabra. Él fue a hacernos una mansión en el cielo. Estamos aquí para trabajar
construirla con nuestras buenas obras y alcanzarla, porque es una promesa de Cristo, es una promesa de Dios. De igual manera, transmitir la fe significa compartirla también con los demás. Nuevamente te invito por un instante que te suscribas, que compartas este video. Recuerda que los lunes y los jueves estamos transmitiendo esa experiencia de vida, es una experiencia de amor. Que quizás a lo más el Señor me ha permitido es hacer un pequeño diplomado de antropología cristiana. Nada más. No soy teólogo, no soy filósofo. Como les he dicho, soy un cristiano católico común y silvestre, un laico común y silvestre, que solo quiere compartir esta fe para que cada uno de ustedes tome lo que sea necesario para que su vida de conversión alcance esa meta, es el cielo. ¿Cómo no? Ahorita no los conozco, quién está ahí mirando, pero ¿cómo no encontrarnos en un momento en el cielo y decir, hey, caminante, hay camino? Dios les bendiga.